herido por nuestras faltas y triturado por nuestros pecados. Aguantó el castigo que nos salva, con sus heridas fuimos curados. Quiere decir que aunque hablamos que la sanidad divina se demostraba desde el Antiguo Testamento, también se demuestra en el Nuevo Testamento, y es Jesucristo que viene a demostrar la sanidad, el poder, la unción gloriosa de su Espíritu, y viene a través de Jesucristo. Esa sanidad que ahora podemos experimentar viene por lo que Cristo hizo por nosotros. Y quiero darte en Mateo capítulo número 8, en los versículos 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: al anochecer presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él, con solo una palabra, expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. La voluntad de Dios es la sanidad, y por eso es sanidad divina, porque viene de Dios. Y la voluntad de Dios es que la gente sea sana. En muchas ocasiones, querida Lili, hay personas que están enfermas y dicen: me mandó Dios esta enfermedad, yo creo que me está castigando. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, siendo malos, o sea, que tenemos que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, nosotros siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos habilita en dones de sanidades. Y por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros podemos orar por los enfermos. Y claro, el sanador es Jesucristo siempre. Y Amén. yo he experimentado sanidades desde que era niña. Nadie me puede platicar que no es, que sí creo, que no creo. No, yo lo pasé. Yo estuve enferma de neumonía muy tremenda cuando era durante mi juventud, y me acuerdo que tenía que pasar un examen, y el doctor le dijo a mi mamá estrictas órdenes de que descanse, que no se mueva, y yo tenía que hacer mi examen final y estaba tan preocupada. Mi mamá dijo: de esta cama no sales. Y en ese momento le dije: mamá, tú me has enseñado sanidad. Cuando hemos estado enfermos, tú has orado por nosotros en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, y es lo que usamos porque Él es el que da la sanidad. Y Dios solo nos usa como un canal para ayudar a la gente a entender que Dios puede sanar. Y en ese momento yo le dije: que venga mi hermano y que me lleve a la escuela, o me voy en un taxi, porque yo y sabes que batallé para vestirme, tenía una fiebre muy alta, batallé para levantarme, batallé, pero lo hice en fe, en fe. Y cuando mi hermano me llevó, tomé los exámenes, ni siquiera sabía lo que estaba poniendo ahí, pero yo sabía que había sanidad. Cuando regreso a la casa, ya estoy totalmente sanada. Wow. Y es el poder de Dios en la sanidad. Entonces, alguien no me puede decir: Dios no sana hoy, eso era para el tiempo. No, perdón, Dios sana hoy. Y es en su voluntad, en sus propósitos, que viene la sanidad divina. Wow. Bueno, podemos ver, muchas personas dicen, el milagro o la sanidad divina ya dejó de ser. Y más ahora con la nueva enfermedad, ¿no? Del coronavirus. Pero, Sí. estimada doctora Becky Hood, ¿qué pasa cuando enfermamos? ¿Es por el pecado? ¿Es por otras razones? ¿Qué pasa? Porque hay mucha gente que puede decir, es que por el pecado estás enfermo, estás enferma, u otra cosa. Puede ser que me descuidé y por mis malas decisiones y me enfermo. ¿Qué pasa cuando enfermamos? Bueno, para empezar, tenemos un cuerpo físico que requiere ciertos nutrientes, que requiere ejercicio, que requiere que nosotros lo cuidemos. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
y que nosotros somos un ser tripartito. Por ejemplo, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres personalidades. El espíritu es lo que Dios adopta cuando nosotros lo recibimos. Después tenemos el alma, que es la mente, que es el campo de batalla del enemigo, que son las emociones, que son los cinco sentidos, eso es el alma. Y tenemos el cuerpo físico, que no es eterno, el cuerpo físico. La Biblia habla que algún día Dios dijo que nos iba a dar algunos hasta 120 años. Y yo estoy creyendo, mi esposo siempre me dice, vas a vivir 100 años. Y le digo, sí, espero vivir en buena salud, porque el cuerpo se va deteriorando. Entonces es muy importante saber que el cuerpo se puede enfermar. Y vemos en la palabra de Dios, y los voy a llevar al libro de Segunda de Corintios, Segunda Carta de Corintios, capítulo 12, el versículo 7 al 10, y habla de un hombre tan importante en el Nuevo Testamento como es el apóstol Pablo. Es un hombre, pues, que escribió tantas partes de la palabra de Dios, que nos ayudó a entender la transición de que era un hombre religioso y que él pensaba que estaba haciendo lo bueno, que estaba en el lugar correcto, pero de repente tiene un encuentro con Cristo. Y cuando él tiene este encuentro con Cristo es discipulado en la palabra de Dios. Y cuando él es discipulado en la palabra de Dios, empieza a estudiar la palabra, pero él recibe el Espíritu Santo de Dios. Y qué tan importante para nosotros es recibir el Espíritu Santo de Dios. Lo recibimos cuando somos salvos. Viene a vivir a nuestro corazón, es el que adopta nuestro espíritu que estaba muerto y que ahora está vivificado en Cristo, pero el Espíritu Santo también viene sobre nosotros. Cuando Cristo se bautizó, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre él, y es para nosotros una indicación de que el Espíritu Santo posaba ahora sobre él. De todo el tiempo Jesucristo era hombre y era Dios. Él murió como un ser humano, pero espiritualmente él vivía antes de que fuera un ser humano, ya existía. Pero quiero pasarme a que Pablo era un hombre con un poder tremendo y que ejecutaba la palabra de Dios, pero él mismo tenía un padecimiento. Y vemos que el tener un padecimiento no significa, sí, hay muchas circunstancias que podemos pasar. Hay personas que en la promiscuidad pueden adquirir una enfermedad venérea, y eso es porque hicieron algo que no debían de hacer. Entonces, muchas veces nosotros causamos lo que nosotros recibimos. Y en el caso de Pablo, este es un caso muy diferente. Él es un hombre convertido al Evangelio de Cristo Jesús, un cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque era seguidor de Jesucristo, porque fue en Jesucristo donde él fue transformado, donde su vida fue cambiada, y él inicia a ser un discípulo de Cristo y después se convierte. Dios lo llama a ser un apostolado. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, él es un enviado para evangelizar, para enseñar, para profetizar, él es para pastorear, porque pastoreó iglesias, y eso lo convierte de ser un enviado de Dios, con una visión de Dios, un apóstol. Y muchas veces malentiende las personas el tipo de llamado de cada persona. Pero quiero leerles 2 Corintios 12, del 7 al 10, juzgándome por lo extraordinario de estas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo.
y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Este es un hombre educado, este es un hombre ahora transformado por el poder de Dios, es un hombre de la palabra, es un enviado, es un visionario, es un hombre preparadísimo, que hablaba varios idiomas, que entendía muy bien la religión judía, que también era ciudadano romano. Era un hombre en toda la extensión de la palabra, un erudito. Pero este hombre servía a Jesucristo y muchas cosas sucedían cuando sanidades, prodigios a través de él, pero él tenía un problema en su cuerpo. Y yo creo que hay diferentes ejemplos en la Biblia. Hay personas que crean su propia enfermedad como pues saliéndose del orden natural de cómo debemos de cuidar el cuerpo. Pero en este caso era como que Pablo tenía, Dios dejó que él dijo, bástate en mi gracia. Él nunca dejó de publicar el Evangelio de Cristo porque tenía ese malestar. No dice específicamente, pero era un sufrimiento. Y Dios le dice, mi amor es suficiente, bástate mi gracia. Y él siguió predicando, él dio su vida por el amor de Cristo. ¿Y cuántas personas, porque tienen alguna enfermedad, no sirven a Dios? Y esto nos demuestra que aún en la enfermedad tenemos que buscar la manera de servir a Dios. Quiero platicarte de una mujer que llegó a Cristo en la Ciudad de México a través del programa Respuesta. Y era una mujer que ya grande de edad, ella se daba de latigazos porque ella pensaba que era la manera que agradaba a Dios. Ella tenía un látigo y lo tenía en un cajón, en algo especial guardadito, y ella se daba de latigazos y hasta sangrar. Y Dios. yo digo, ¿dónde viene esa enseñanza? Qué fuerte. Pero esta señora pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y sabes qué, cuando ella escuchó el programa Respuesta, empezó a estudiar la palabra, recibió a Cristo como Señor y Salvador, mandamos una persona que la fuera a visitar, fue discipulada en su palabra, no podía ver, pero se convirtió en la mujer de oración más tremenda. Ella pasó las escuelas, nosotros ofrecemos discipulado, entonces, como tú lo sabes, ella pasó todas las escuelas, entró a la jornada, fue a un encuentro retiro, se fue a camino a la cima, tomó todos los cursos habidos y por haber, sin poder ver. Este es un ejemplo de Sorprendente. de Dios, porque era una mujer que se convirtió en una mujer de oración. Ella falleció a los 99 años de edad Ah, y nos encargamos de su funeral, de todo, pero toda su vida creyó en el poder de Dios. Y aunque ella estaba cieguita, no le impidió para servir a Dios. ¿Y cuántas personas ponen la enfermedad? Habrá algunos que no sanen, habrá algunos que no, pero otros que sí. Pero ella no se limitó en que ella era cieguita. Ella sirvió a Dios. Ella era algo sorprendente, porque ella ayunaba, oraba. Nosotros muchas veces le llevamos comida, le pagamos a una persona que la cuidara. Hicimos muchas cosas para que ella saliera adelante, pero ¿sabes? Era una mujer de fe y oraba como 6 horas diarias y nos tenían en la lista de oración como primer lugar. Y qué maravilloso es que cada quien encuentre su lugar, que si no soy sanado por el momento, pero no voy a dejar de servir a Dios. No voy a tirar la toalla, voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir teniendo fe en Dios, seas o no sanados, porque algunos son sanados y otros no son sanados. Y muchas veces no entendemos, Pablo no fue sanado, pero él ejercía la sanidad. Igual mi padre falleció estando en diálisis. Él tenía una fe tremenda,
Y cuando él falleció, pues yo estaba muy triste. Yo le dije, Señor, ¿por qué te llevas a mi papá, un hombre tan bueno? Pero era un hombre de milagros. Sucedían milagros tremendos donde quiera que él iba. Oraba por la gente que no podía tener bebés, tenía bebés. Entonces, a veces no entendemos cuando una persona no sana. Solo Dios sabe. Pero lo que debemos de hacer es conservar la fe, continuar sirviendo al Señor y seguir adelante. Qué testimonios tan grandes. Creo que necesitamos personas como esa señorita, esa señora que nos decías que oraba 6 horas, que creía y la ceguera no le quitó la oportunidad de hacer cosas para Respirar, Dios. sí, sí. Doctora Becky, ¿quiénes pueden recibir sanidad? Bueno, yo creo que todos somos candidatos para recibir sanidad. Quiero mencionar que en el Antiguo Testamento vemos en Primera de Samuel capítulo 1 del 1 al 20. Ahí en el libro de Samuel vemos cómo Ana era una mujer que no podía tener bebés. Y en el libro de Primera de Samuel, ella va a la congregación, a donde ella se congregaba, y una de las cosas es que ella empieza a orar. En ese tiempo, pues se acostumbraba que el hombre podía tener más de una esposa, y su esposo tenía otra mujer, ella y otra mujer, y ella era la más amada por su esposo y ella no podía tener bebés. Y vemos aquí en la palabra de Dios que para Dios no hay imposibles. Dice la palabra de Dios, para el que cree, todo le es posible. Nosotros, cuando tenemos un problema, una situación, debemos de saber que es la voluntad de Dios que seamos sanados. Que unos sanen y otros ya está en las manos de Dios. Pero la sanidad se mueve por la fe. Y la fe viene a través de la palabra de Dios. Si hay personas que necesitan sanidad en este momento, yo te recomiendo que tomes una disciplina, que te levantes con la palabra y te acuestes con la palabra, porque Dios imparte sabiduría. Cuando hacemos eso, le decimos, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Y cuando uno se mete en la palabra, fe empieza a crecer en nosotros. Y el Salmo número 1 dice que la persona que se levante y se acueste con la palabra de Dios, dice, va a ser como un árbol que está plantado entre arroyos, que habla, el agua habla de la palabra, el agua habla del bautismo, el agua habla también de sanidad, viene esa palabra, es lo que sana, la palabra te sana. Entonces, en Primera de Samuel quisiera que viéramos, en el capítulo 1, dice, vivía en Ramá una sufita de la montaña de Efraín llamado el Caná, hijo de Joroján, descendiente de Eliú, de Tohu, de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía dos mujeres, una llamada Ana y la otra Peniná. Y Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y este hombre subía todos los años desde su aldea para dar culto y ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde dos hijos de Eli, Jofni y Finés, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y cuando ofrecía el sacrificio, el Cana repartía raciones a Penina y a todos sus hijos e hijas, mientras quedaba una sola ración a Ana, pues aunque era su preferida, el Señor la había hecho estéril. ¿Sí? Aquí dice que el Señor la hizo estéril. Y aquí hay circunstancias. A veces hemos hecho estudios porque una mujer es estéril, pero la verdad, cuando algo así sucede, Dios tiene tiene que enseñarnos algo a través de esto. Y esta mujer, lo que ella hizo,
Lo más preciado en el Antiguo Testamento era que las mujeres dieran a luz, porque era un mandamiento de Dios que nos multiplicáramos. Hoy en día, en el Antiguo Testamento, Dios me mostró, era la multiplicación física, y en el Nuevo Testamento es la multiplicación espiritual. Dios quiere que demos a luz hijos espirituales, personas que vengan a Cristo, que lo acepten como Señor y Salvador. Pero aquí tenemos una mujer de la cual podemos aprender. Esta mujer tenía una situación, se sentía maldecida, se sentía una persona que pues realmente pues no favorecida, no bienaventurada, no feliz, porque no podía tener bebés. Y aunque su esposo era su preferida, su amada, su adorada mujer, ella quería tener y darle un hijo. Pero ¿qué hace Ana? Muchas veces podemos encontrarnos en una situación de enfermedad, de dolencia. A mí me tocó, yo quiero decirte que me tocó ir a visitar una familia, y una hermana de otra persona me platicó, o sea, fui a visitarlas a su casa, y resulta que la hermana de la chica que fui a visitar no podía tener hijos, y ya habían tratado como cerca de 10 años, con diferentes médicos, con diferentes situaciones. Y cuando fui, yo recordé que mi papá tenía esa unción, mi padre físico biológico tenía la unción de tener bebés, de orar por la gente, y la gente tenía bebés. Mi padre tenía esa unción poderosa del Espíritu Santo. Así es que cuando recordé eso, vino en mí una fe, y le dije, yo voy a orar para que en un año tú tengas un bebé. Eso es fe. Eso es fe porque en lo físico yo no podía hacer absolutamente nada. Por eso se llama sanidad divina, porque confiamos que es Dios el que lo va a hacer. O sea, yo en mis propias pistolas no puedo hacer nada. Yo no puedo sanar ni a una mosca, pero he visto los milagros de Dios poderosos. Así es. He visto el poder de Dios maravilloso en mi persona, en mi familia, en la congregación, en las reuniones de sanidades que hacíamos en el relicario y en el estadio Hermano Cerdán. Yo vi sanidades tremendas, y te voy a decir, milagros creados, he visto milagros creados, yo no los hice, yo solamente tuve fe que Dios los puede hacer. Y la gente que está escuchando que está enferma, tienes que hacer algo al respecto. No decir, Dios no me quiere, ya me voy a morir, porque eso es lo que te va a pasar. Tienes que luchar en contra de la enfermedad, de la dolencia, de todo lo que estás pasando, y tienes que aprender a tener confianza en Dios. Ana fue a la iglesia, derramó sus lágrimas, dice que derramó su alma. Y cuando dice que derramó su alma, quiere decir con todos sus sentimientos, con todo su corazón, con toda su alma. Ella le suplicó al Señor que le quitara esa situación de la cual ella se sentía maldecida. Y vemos, y le dice, Señor, si tú me sanas y me haces una persona que pueda tener familia, que ya no esté estéril, que sea una persona fructífera, yo te voy a dedicar ese niño a ti, yo te lo voy a entregar. Ella le está haciendo una promesa al Señor de entregarle ese hijo. Y vemos, estudie todo el libro, todo el libro de primer y segundo libro de Samuel, es maravilloso. Entonces vemos el poder de Dios, vemos cómo Dios hace una transformación, y la mujer hasta piensa que está ebria, está suplicando, está llorando, está gimiendo, está clamando. Se vale hacer todo eso. Se vale ir a la congregación, se vale ir a la oración, se vale gritarle a Dios. Del salmista David le gritaba cuando necesitaba algo. Por la Biblia dice, clama a mí. Y algunos se asustan. Ay, es que aquí no se grita, es que aquí no se levanta la... No, Dios quiere que tú le hables con todo lo que eres y le digas, Señor, aquí estoy. Y Ana le estaba diciendo, aquí estoy. Si tú me lo das, yo te lo regreso. Y lo hace. Nace Samuel, el primer hijo que llegó a ser un profeta de Dios, y dice, ya que lo quite, lo deteste, ya te lo entrego. Y ella hace exactamente lo que le promete a Dios. Y ella le entrega en agradecimiento el bebé, pero
maldición es quitada. Y vemos aquí una situación. No sabemos qué pasó con los antepasados de Ana. Algo hicieron que ella, pero yo pienso que era para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios fuera reconocido, glorificado. Dios puede hacer cualquier cosa. No importa la situación que tú estés pasando, Dios es más grande que tu gigante, que tu problema, que la situación que estás pasando. Para Dios no hay imposible, para el que cree todo le es posible, sea lo que sea. Ella dio a luz ese bebé, pero ¿cuál fue lo más grandioso? Que tuvo otros hijos y hijas. No solamente Dios le dio uno, Dios le dio 6. Y eso fue maravilloso. Y ella entregó uno, pero Dios le dio hijos e hijas. Y eso quiere decir que Dios puede quebrar cualquier maldición. Dios puede hacer cualquier cosa. Después vemos en la palabra de Dios la vida de Naamán. Naamán en Segunda de Reyes, y quizá no tenga todo el tiempo porque puedo hablar todo el día de sanidad. Eh, Adelante, adelante. como dicen, ese es mi mole, el Espíritu Santo, bendito, glorioso, y la sanidad divina. Pero vemos la vida de Naamán, un gran capitán, el segundo del rey. En el libro lo vemos en el segundo libro de Reyes, y vamos a la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, en el capítulo número 5, vemos que hay un hombre con lepra. Es un hombre distinguido, es un general de aquellos que ha ganado guerras, que es importantísimo en el pueblo, que es honrado por el rey, porque este hombre es dinámico, fuerte, audaz, valiente. Bueno, ¿qué no se puede decir de Naamán? ¿Por qué lo traían aquí? Pero tiene lepra. Sabes que muchas veces hay gente que tiene dinero, tiene todo para ir a los mejores hospitales, pero no pueden sanar. Y yo quiero hablarte a ti que estás pasando por una enfermedad que no puedes sanar, porque así le sucedió a Naamán. Naamán tenía una enfermedad, lepra. La lepra, bueno, la distinguen. Bueno, en el pasado me he metido a estudiar y lo que era la lepra. En el Nuevo Testamento a los leprosos tenían que ponerse algún manto, tenían que gritar, leproso, leproso. Qué vergüenza, ¿no? Porque era una enfermedad contagiosa. Los tenían afuera de la ciudad, les tenían que llevar la comida, puros leprosos. Imagínate estar con puros enfermos, que están unos mejor o peor que tú y que están esperando morirse. Y Naamán tiene esa enfermedad, pero él es una persona que no conoce de Dios. Pero una chica, una sirvienta, una chica que trabaja en su casa, le dice: yo conozco un siervo de Dios que puede sanar. Y esto es algo tremendísimo. Dice en el versículo 2, en una incursión por Israel. Bueno, voy a leer hasta el 3. La muchacha dijo a su señora: si mi señor fuese a ver al profeta que hay en Samaria, él le curaría la lepra. Y Naamán fue a informar a su rey: la muchacha israelita me ha dicho esto. El rey de Siria le dijo: anda y vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Y ustedes saben la historia, la conmoción del rey de Israel. Y el rey de Israel se pone a ayunar, se rompe la ropa y se pone en cenizas, ayuno y oración. Me está declarando la guerra. Estamos hablando de uno de los ejércitos más grandes del mundo, el ejército sirio, un ejército conquistador, y luego que tengan a un general de primera, pero el general está enfermo. El general tiene una enfermedad incurable. Ningún doctor lo puede curar, ninguna persona le puede ayudar. Pero una jovencita, Dios usa a una jovencita que está de esclava en Siria, para que este hombre reciba sanidad. Y ahí vemos, todo coopera para bien para los que aman a Dios. Yo digo, bendita jovencita, porque Dios tenía un plan para sanar a Naamán y que él creyera en el Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos cómo Dios usa
una enfermedad para que un hombre llegue al conocimiento de Cristo Jesús. Y resulta que este hombre llega a la casa del profeta y trae muchos regalos y el profeta no lo recibe porque él no quiere que ponga sus ojos en él. Y aquí aprendemos, cuando oramos por los enfermos y echamos fuera demonios, no somos nosotros los que sanamos, somos el canal. Es como cuando ponemos cables que están cubiertos por cobre o por el material que sea para que por esos cables vaya electricidad. Nosotros somos el conductor de Dios, el poder baja y oramos, hacemos el trabajo nuestro, es orar y creer que Dios va a sanar. Y aquí vemos, él llevaba plata, llevaba oro, llevaba vestidos, llevaba la carta de recomendación del rey y el rey está diciendo, ¿qué tal si no sana? Me van a invadir, me van a destruir. Pero ahí estaba Eliseo, dijo que venga conmigo. Eliseo creía en el poder de Dios porque Eliseo estaba conectadísimo. Un profeta de Dios debe estar conectado todo el tiempo con Dios y un profeta recibe palabra de Dios para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea exhortado, para exhortación, para que el pueblo de Dios escuche y sea protegido por Dios. Y este hombre le manda decir, Eliseo le dice, no, pues vete a lavar 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enoja, mira, yo estoy impuesto a que me saluden, que me hagan caravana. Yo soy una persona muy importante, tengo mucho dinero, soy el mejor amigo del rey, yo soy una persona. Pero aquí Dios quiere que ponga sus ojos en Dios y no en la persona. No ponemos los ojos, Dios nos usa en sanidades. Yo puedo decir, Dios me ha usado en muchas sanidades, pero no soy yo la que sano, es Dios. Es Dios el sanador. Y Dios estaba hablándole a Naamán, no pongas tus ojos en el profeta, pon tus ojos en Dios, porque de ahí viene la sanidad. Y él, uno de sus siervos le dice, ¿cómo se atreven a insultarme de esa manera? Si es que en Siria yo tengo los ríos más hermosos, los paisajes más lindos, y irme a lavar a un río mugroso aquí en el río Jordán, lleno de lodo. No sé si has visto a veces que lugares donde están llenos de lodo y todo eso, pues ahí lo manda el Señor, porque Él quiere que ponga sus ojos en Dios y humille su corazón, porque se creía demasiado y si era un gran general, pero Dios no hace excepción de personas. Y Dios pone una persona de su grupo, de su equipo, que le dice, oh, por favor, dice, yo creo que es mejor que obedezcas lo que se te está diciendo y vayas y te laves y vas a ver que vas a recibir tu sanidad. ¿Qué te cuesta? Son 7 veces nada más, no vas a vivir en el lodo. Ve y lávate. Y muchas veces Dios quiere que nosotros humillemos nuestro corazón y digamos, voy a hacer lo que Dios dice que haga. Una vez una señora se me acerca y me dice, ore por mi esposo. Estaba yo, esto a través del radio llegó, necesita oración. Le digo, creo que usted también. Dice, no, ore por mi esposo. Yo dije, yo creo que usted necesita más oración de su esposo. Y finalmente le dije, primero voy a orar por usted, si no, no oro por su esposo. Y oré por ella y Dios tocó su corazón. Muchas veces hay tanta soberbia, tanta orgullo, vanagloria de que, ay, somos tal. Y yo creo que nos ha pasado a todos. Pero cuando se eleva el orgullo, Dios nos da los buenos entones para que nos equilibremos y podamos ver qué es Él el que va a hacer. Así es que Naamán se va y saben la historia, es sanado por el poder de Dios. Y Eliseo no recibe absolutamente nada de los regalos que él trajo. Él quería que supiera que es Dios. Dios no necesita regalos. Yo sé que hay gente agradecida y qué bueno, pero en este caso, no.
Y bueno, ya no hablo más de la historia porque si no, no, no avanzamos. Pero en el Nuevo Testamento vemos el mendigo en el templo. Y una de tus preguntas, porque a él le preguntaron a Cristo, ¿por qué este hombre está así? ¿Por qué, por qué este hombre está enfermo desde nacimiento? Pero ahí en ese caso el Señor le dice para que el Señor sea glorificado, Ujú. para que la gente creyera que Jesucristo era el Hijo de Dios, que podía hacer cualquier cosa. Ese hombre estaba, fue sanado. Dijo, toma tu lecho y anda. La voluntad de Dios es la sanidad y debemos de estar agradecidos cuando Dios nos sana, servirle por el resto de nuestras vidas. Así es. Qué bonitas enseñanzas. Y sí, yo sé que tienes mucho por qué comentarnos, mucho que enseñarnos todavía. Y lamentablemente el tiempo se nos va, pero me gustaría saludar a algunos amigos que están escribiendo. A Claro. Ejimé Andrade dice: gracias por sus vidas, muchas bendiciones, mujeres guerreras del Dios Altísimo. Muchas gracias. Heli Méndez dice: bendiciones, amén y amén. Laura Carranza, bendiciones para ambas. Luz Ma Rodríguez dice: excelente día con la bendición de Dios nuestro buen Señor. Miguel López Cuevas dice: amén, amén, tremenda palabra, Dios les bendiga, amadas mujeres del Señor, que Dios les siga usando grandemente, saludos. Betty Escandón Zamora dice: saludos y bendiciones, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Eh, Amada Becky, yo sé que el Señor les ha usado a ti y a tu esposo para grandes cosas. Nos ha comentado también el pastor Juan Manuel cómo han ocurrido milagros sorprendentes, ¿no? Habías dicho algunos milagros creativos. Sí. Recuerdo que nos dijo acerca de una persona un bebé que no tenía ojos, que oraron y le salieron los volvulitos de los ojos, ¿no? Y bueno, yo sé que nos puedes comentar muchas cosas de las cuales Dios sigue haciendo. Perdón, Jenny Rodríguez Nava dice: bendiciones a ambas. Muchas gracias, Jenny. Vamos a tener pronto aquí la doctora Jenny también. Y la enfermedad no solo puede ser física, no solamente puede ser, también puede ser mental, puede ser espiritual. Así es, sí. Eh, Sí, desde luego. Yo creo que la, la clave es la palabra de Dios. Muchas personas no conocen la palabra. La palabra te guía, te limpia, te levanta, te transforma, te trae sabiduría, te trae los 7 espíritus del Señor que habla Isaías 11:2, sabiduría, entendimiento, poder de Dios, temor de Dios, entendimiento de la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo sobre ti. Y bueno, yo creo que cuando nosotros hay sanidad física y sanidad espiritual, y la sanidad física es sanar de una enfermedad y la sanidad espiritual, han llegado personas que están enfermos mentalmente y han sido liberados por el poder de Dios. Y muchas cosas vienen también por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, todas las personas que tienen miedos, por decir, se pueden disipar con el amor de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que están sufriendo porque pues tomaron caminos, como no conocían la palabra, se metieron en brujerías, espiritismo, limpias, cosas que no le agradan a Dios, que lo dice la palabra de Dios, y que los que practican eso no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser muy específicos, que Dios, que no necesitas cuando estás en Cristo estar en los horóscopos, y no es porque esté hablando así legalístico, sino porque hemos visto que hay cosas que traen maldiciones, ¿sí? Había una familia, hablando emocionalmente, que en la noche se les aparecía una sombra negra y les decía: si me dan su alma, les hago que se saquen la lotería. Esa familia no conocía de Dios y ellos vinieron a nosotros y a través de otros discípulos y nos buscaron y tenían mucho miedo y estaban aterrorizados, se tapaban la cabeza en la noche, no, pero cada noche esa sombra les hablaba. Y nosotros
oramos por ellos y tuvimos que darles discipulado para que todos los puntos de contacto que había con malos espíritus y todo eso fueran disipados. Y esto es un poco más profundo, pero estaban enfermos del alma, estaban enfermos del corazón, de la mente, tenían miedo, sus emociones estaban frustradas. Y me acuerdo que invitamos a esa pareja a comer a la casa porque les estábamos ministrando la palabra. Y recuerdo que cuando terminamos de comer, ella le preguntó a mi esposo, estaba el esposo, la esposa y los niños. Y ella le pregunta a mi esposo, oiga, doctor Hood, ¿qué significa recibir a Cristo? Porque había experimentado recibir a Cristo. Y mi esposo, que es un maestro, pone 3 sillas, 4 sillas, dice, este eres tú, esta silla. Y aquí cuando recibes a Cristo, puso una silla arriba de otra, este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Y empezó a explicarle y de pronto se transformó y empezó a hacer así, ¡ah! Y empezó, fue una cosa así que quiso atacar a mi esposo, pero había así como algo que no la dejó tocarlo, como si fuera una pared y se tocó y se cayó y luego nosotros empezamos a liberarla. Mi esposo y yo, salieron tantos demonios. Y después tuvimos que ir a su casa a ver qué era lo que estaba trayendo esos demonios. Y ella tenía puntos de contacto donde el diablo venía por situaciones que ellos hacían. Pero fue liberada totalmente para la gloria de Dios. Y de ahí que si hay enfermedades mentales, emocionales que el diablo provoca, porque dice la palabra de Dios, el enemigo viene al rebaño a matar, a robar y a destruir. Todo lo malo viene de Satanás y todo lo bueno viene de Dios. Así es que yo quiero darles algunos consejos a las personas que quieren ser sanadas, que si me permites, para irnos más Adelante, rápido, adelante, doctora Becky. para que puedan ser sanados, deben de pararse en la palabra de Dios. Lean Salmo 103, versículos 2 y 3, donde dice, bendice alma mía el Señor, y no olvides sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus enfermedades. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Y el punto número 2, no dejes que los síntomas hablen. O sea, a lo mejor vas a tener los síntomas como cuando yo tenía la neumonía y yo sentía, o sea, sentía la debilidad, sentía la fiebre, sentía que no me podía mover, estaba muy enferma, pero y di un paso de fe y actué en la palabra de Dios. En Romanos 4:19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí tenían, Abraham y Sara recibieron un milagro creado, porque ya era un hombre de 100 años, y Sara era una mujer como de 90 años, y la verdad, ya biológicamente no podían concebir. Y ella hasta se rió cuando les dieron esa palabra. Pero Abraham creyó. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero él dijo, Dios lo va a hacer. No sé cómo va a suceder, pero Dios lo va a hacer. Así es que no dejes que los síntomas, cuando estás enfermo, tú por la llaga de Cristo soy sano, por sus heridas soy curado, voy a creerlo, me voy a llenar de la palabra, la voy a memorizar, la voy a hablar, la voy a poner en mi corazón, la voy a sentar ahí de tal manera que la palabra tenga victoria. Número 3, tienes que dejar la duda, porque Satanás trabaja viniendo a decir, no, Dios no te va a sanar a ti, no puedes sanarte. En Mateo 13:58 dice, no hizo muchos milagros ahí debido a su incredulidad. Entonces, una sanidad se puede parar por falta de creer. Entonces, tanto el que ora por la persona debe de creer, como la persona debe de creer que va a recibir sanidad de parte de Dios. En el estadio Hermano Cerdán tuvimos una reunión de sanidad tan tremenda, nunca olvidaré, porque mucha gente, en todas las reuniones de sanidad, mucha gente sanó, pero una señora trajo a su hija y perdió un ojo,
en un accidente automovilístico. Y ella dice que la trajo la fuerza. Y ella dijo, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Ahí tenemos a una madre que está creyendo por la hija. Y la hija no quería venir, estaba marcada, desilusionada. ¿Cómo es posible una jovencita y que haya perdido el ojo? Pero vimos un milagro, que sin ojo, porque todavía no le ponían el ojo artificial, biónico, lo que sea, el ojo no lo tenía, pero pudo ver con ese ojo. Y eso es un milagro creado por Dios. Dios trajo vista a su ojo cuando no tenía ojo. Después vimos un milagro que tampoco olvidaremos de un niñito que no tenía tímpano. Y ese día escuchó, porque lo probamos enfrente de toda la gente, igual la persona que no podía ver, y vimos que Dios puso un tímpano en el niño y pudo escuchar. Dios puede hacer cualquier cosa, pero ellos, ¿qué hicieron? El hecho de que estaban ahí es que tenían fe. Era una reunión de sanidad. El hecho, cuando tú necesitas algo, tienes que ir a que oren por ti, porque hay gente que se puede quedar en su casa. Y recuerdo una señora en San Mateo, en Tlaxcala, que escuchaba el programa Respuesta. Y bueno, quiero decirles que el pastor Bustos estuvo conmigo muchos años en el programa Respuesta. Vimos muchas cosas, vimos tumores que se esfumaron, que Dios sigue haciendo maravillas de este tipo. Y recuerdo que esta señora estaba encerrada en su casa, el doctor tenía ¿Efisema? efisema pulmonar, y ella ya le habían dado su tanque de oxígeno, le dijeron que no saliera, que no tocara el agua, y las hijas la encerraban en su cuarto. Y cuando ella estaba escuchando la palabra de Dios, yo recuerdo muy bien que ese día yo dije, haz punto de contacto con tu radio. O sea, pon tu mano. Algunos dirán, bueno, ¿qué es eso? No, pon tu mano en el radio y Dios va a mandar su poder hasta donde tú estás y te va a tocar a través de las ondas de radio. El poder de Dios viaja, Él puede hacer cualquier cosa. Y la mujer puso su mano en el radio y recuerdo que esa mujer fue totalmente sanada. Incluso abrió su casa para que hiciéramos reuniones. Ahí en San Mateo, Tlaxcala, todavía tenemos la reunión allá. Entonces, es el poder de Dios. No importa tu circunstancia, tu problema, Dios te puede ayudar, Dios te puede levantar. Para Él no hay imposible. El número 3 dijimos dejar la duda. Y el número 4, deposita tus preocupaciones en Dios. En primera de Pedro 5:7, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti, lo que sea, necesitas finanzas, Dios puede hacer milagro creado. Créeme que he visto milagros de Dios. Yo creo mucho en el dar, porque lo aprendí desde niña, mis abuelos y padres me enseñaron a dar, y Dios me ha dado mucha revelación del dar, y el dar bendice, y mucha gente pone en el internet, y quiero hacer esto abierto, que no des, y cómo critican a los pastores que crecen, y que esto y que el otro. ¿Sabes que Dios no nos hizo para juzgar a nadie? Yo nunca confiaría en una persona que habla negativo de un siervo de Dios, que habla negativo. No confíes en esa gente, no tiene ni fruto, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no debemos de juzgar. La Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. En el momento que juzgas a alguien, Dios me libre de hablar mal de Cashlun, al contrario, lo bendigo, de Benny Hinn, lo bendigo. Y hay gente que no tiene temor de Dios, que habla mal de siervos que Dios está bendiciendo, prosperando. Oye, es Dios el que lo está haciendo. Tú no puedes ir en contra de un siervo de Dios. Que los milagros que ha hecho Benny, Dios lo bendice a ese hombre tremendamente. Tuvimos al hermano de Benny Hinn, a Henry Hinn, aquí con nosotros en Puebla. Fue una bendición muy grande. La familia Hinn, mis respetos. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? No te importa, no te interesa. Tú solamente habla bien, y si no tienes algo bueno que decir, quédate callado, porque puedes recibir, en lugar de una bendición,
puede estorbar a una bendición que Dios tiene para tu vida. Número 5, confiesa y posee. Es lo que hizo la mujer del flujo de sangre. La Biblia nos habla de una mujer que tenía flujo de sangre, que era una enfermedad que ya había gastado su fortuna. Y aquí es la atención, esta mujer tenía dinero y ella invirtió toda su fortuna en ir a los médicos especialistas. Yo no estoy en contra de ningún médico, incluso hay muchos médicos en mi familia. Mi bisabuelo fue médico en Jamaica, cirujano, el primer cirujano, o sea, tengo mi yerno es médico, tengo primos médicos, tíos médicos. Bueno, gloria a Dios por los médicos, son bendición, pero hay esa sanidad divina es porque viene de Dios. Y la mujer gastó todo. Ya los médicos dijeron, ya no se puede hacer nada, pero ya había vaciado su cuenta de banco, ya no tenía dinero para más, pero ella escuchó hablar de Jesús. Y escúchame bien, Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere sanar, es su voluntad que sea sanado, pero tú tienes que acercarte a Él. Esta mujer fue a ver a Jesús, no escatimó las multitudes, no se podía pasar, ¿cómo lo voy a tocar? Ella dijo, ya sé, si lo toco yo voy a sanar, si me acerco a Él yo voy a ser sanada. Y la mujer ejercitó su fe, lo habló, lo confesó, lo pensó, lo confesó y lo actuó. Y ella se escabulló gateando hasta que llegó a Jesús y tocó su manto. Y en el momento la mujer fue sanada. Recuerdo de una chica de VIPS y me acuerdo que ella me dijo que su hija tenía problemas del corazón y no podía ni salir, ni viajar, ni hacer nada. Le dije, tráela a una reunión de mujeres, Dios la va a sanar. Y trajo a su hija, oramos por ella y Dios la sanó del corazón. Y fue un milagro tremendo de parte de Dios. He visto muchos milagros del corazón, pero tenemos que confesar y poseer. Ese milagro es mío. Lo dice Marcos 11:23, tendrás lo que digas, lo que confieses. Si tú dices, me voy a morir, es lo que te va a pasar. Y punto 6, nunca la dejes ir, nunca dejes ir la fe. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar. No, que ahorita creo, que mañana no creo. Entonces, ten fe en Dios. Y para recibir fe, hay que escuchar y meditar la palabra de Dios. Sí. Así es. Muchísimas gracias, doctora Becky. Yo creo que sí, nos falta un congreso de sanidad divina, de que nos puedas... Vamos a hacerlo con el favor de Dios. Así es, y pues bueno, dice Amparo Rodríguez, yo creo su palabra que dará sanidad a mi esposo. Y Amparo Rodríguez dice, gloria a Dios. Sí, es una amiga que nos está siguiendo desde Houston y su esposo ha estado delicado de salud, pero es una mujer también de fe que le está creyendo a Dios, está orando y confiesa que Dios va a hacer la obra. Angélica González García dice, amén, gloria a Dios, bendiciones a dos mujeres de Dios. Muchísimas gracias, Angélica, Dios te bendiga. Amigos, si ustedes quieren también algunos ver, más bien visitar a nuestros amigos allá, a los pastores Hood, están en Amigos de Fe, 38 Norte, 1803, Cristóbal Colón, código postal. ¿Perdón? Privada 38 Norte, 1808. Ah, ok, perdón. Sí, no es problema. Perdón. El número es 222-477-2660. ¿Sí? ¿Sí es correcto, doctora Becky? Es correctísimo. Ay, aquí entonces nos equivocamos con el dedito aquí. Muchísimas gracias. Doctora. Muchas bendiciones. Gracias, doctora Becky. Un gusto enorme. Saludos a los pastores Juan Manuel y Rita, los amo, los quiero, son mis hijos, los amo mucho. Y a ti, Lili, eres especial tesoro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, doctora Becky, gracias a ti por recibirnos, gracias por esa humildad que tienes, que se ve en el corazón, gracias por enseñarnos, gracias porque Dios te ha llevado a muchas cosas y bueno, yo no sabía hasta este domingo que no eras mexicana, y yo dije, todo el tiempo pensé que eras mexicana, y nos habían comentado, o a ver, tú desmiénteme, ¿de dónde eres, Becky?
No, sí, lo que pasa es que mi papá mi papá es extranjero y o sea, tengo la familia mexicana y crecimos en Monterrey, Nuevo León, pero mi papá son de familias judías que emigraron de Portugal a Jamaica, de Jamaica a Panamá y mi papá emigró a México. Entonces, es un, Mezcolanza. Pero bueno, sí, gracias a pero Dios estás somos de aquí. Cristo, que es lo más Amén, importante. exactamente. Somos de Cristo y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Becky. También te amamos mucho. Gracias por esta oportunidad. Esperamos verte otro tiempo por aquí y pues sí, yo creo que hay que hacer ese evento de sanidad divina. Pues amigos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y si ustedes necesitan sanidad, necesitan una oración, están nuestros amigos en Amigos de Fe, donde ustedes los pueden contactar. También en Facebook te encuentran como Becky Hood, ¿verdad? Sí, Rebecca Hood es mi página. Estoy también bueno, estoy como Becky Hood, mucha gente va a Becky Hood. Y Respuesta Televisión, porque tenemos mucho, mucho que enseñar en Respuesta Televisión y animar a la gente para que sigan adelante. Así es. Pues Sí. muchísimas gracias, Becky. Muchísimas gracias, amigos. Sigamos Con todo el- creyéndole a Dios, sigamos confiando en el Señor, que Dios es fiel. Bendiciones, nos vemos pronto. Gracias, bendiciones. Bendiciones.